Kaixo berriro, seguimos con la jornada. Empezamos con la segunda mesa de diálogo llamada El despliegue de los derechos culturales, necesidades, retos y oportunidades. Para ello contamos con la presencia de Andoni Iturbe Amorebieta, Ignacio Rodríguez Puertas, Lucía Onzain Bárcena, estoy siguiendo el orden, Idoia Orbe Narbaiza. La mesa está dinamizada por Begoña Guzmán Sánchez y disculpamos a José Antonio Barañano, que aunque tenía que estar en la mesa de hoy con nosotras por un compromiso urgente, no ha podido asistir hoy. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko Gertu Kultura, Mirari, Marta, gonbidapenagatik eta mahai hau antolatzeagatik. Bueno, yo antes de, como aquí van a salir seguramente ideas interesantes, sí que voy a hacer una breve intro, sobre todo igual recuperando algunas cuestiones que sí que han salido a lo largo de estas horas previas. Fantástica, ¿no? Ese marco que Maider Silvetti, ¿no? ha presentado sobre de dónde emanan esa idea de los derechos culturales, en esa declaración, en esos pactos de Naciones Unidas, luego cómo aparecen en esas convenciones de la UNESCO, e incluso también aparecía en su imagen la declaración de Friburgo, que también es importante destacarla, porque no deja de ser algo que es profundamente importante, que es esa sociedad civil acompañada de la academia, que también hace esa reivindicación de los derechos culturales desde la ciudadanía, ¿no? Además de esos instrumentos normativos que puedan emanar de las Naciones Unidas. Y ha salido durante las palabras de bienvenida esa idea de bien común, ¿no? La diputada Leixuri lo traía, también Amaya del Ayuntamiento de Bilbao hablaba de ese bien público, bien común. Nora y Marta apuntaban esa idea de no, cuando hablamos de cultura no hablamos de un lujo, no hablamos de un privilegio. Y es que estamos hablando de derechos culturales, que son derechos humanos, que forman parte de esa segunda generación de los derechos humanos. Una segunda generación de derechos humanos que implica que desde las políticas públicas, desde las administraciones públicas, es necesaria su participación para que puedan darse o no. Es decir, en esta segunda generación de derechos humanos es decisiva la participación de decisores y decisoras políticas sobre estos temas. Hablamos de cultura, también cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de vivienda, ¿no? El posicionamiento de las políticas públicas sobre estos temas para que puedan darse o no darse son fundamentales. Entonces, por eso hablamos de derechos culturales como parte fundamental de los derechos humanos. En el vídeo había un testimonio de un compañero que hablaba de esas primeras veces, ¿no? Esa primera vez, qué bonita esta idea, esa primera vez que te encuentras y eres parte del hecho cultural. Y sí que me gustaría traer también aquí, a este espacio, esa idea de primera vez que ocurre también cuando hablamos de cultura y educación. Hace un par de semanas, se celebraba en el Teatro Arriaga, también hay aquí compañeros del Teatro Arriaga, acogía ese festival y premios por el teatro que ocurría en las aulas. Muchas escuelas se acercaron al Teatro Arriaga y llenaron el Teatro Arriaga para ver las obras de teatro realizadas por sus compañeras y sus compañeros y ellos mismos. Es la primera vez que gran parte de esa infancia, de ese alumnado, accede a una educación artística en el centro educativo, en horas lectivas o no. Ahí también Itziar hablaba de esas extraescolares, quién puede pagarlas y quién no. Bueno, algunos colegios que se presentaron ahí, el teatro formaba parte de su plan anual de acción. Y era la primera vez que muchas familias entraban en el Teatro Arriaga para disfrutar del teatro. Esas primeras veces. Se ha hablado de interseccionalidad, se ha hablado de mujer, Maider apuntaba, ¿no? También esa mirada feminista, interseccional, también en la cultura. Y como siempre me gusta traer estas palabras de quien fuera la relatora de la ONU en Derechos Culturales, Farida Zahid, cuando decía:
muchos derechos humanos podrían darse o se dan cuando se garantizan los derechos culturales. Es decir, incluso los derechos culturales como palanca de cambio para que puedan ejercerse y garantizarse otros derechos humanos. Cuando en algunos países una mujer se sube al escenario por primera vez e interpreta un personaje de mujer, eso es un empoderamiento y un situarse ella en lo social que también le permite poder a continuación seguir reivindicando cuáles son sus derechos políticos, civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me quiero extender más, sino también traer esa idea de comunidad que ha salido y también esa idea de casa que traía Garasi del Museo de Durango, ¿no? El museo, y lo podemos extender a otros espacios culturales, como casa, ¿no? Que se abre y acoge y también incluso donde participamos, creamos, nos juntamos, nos escuchamos, dialogamos y ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder participar también en la toma de decisiones sobre la cultura? Y ahí volvemos a esa idea que traía Maider Silvetti sobre la gobernanza. Y ahora sí que ya os doy la palabra después de esta intro. Y sí que, Andoni y Nacho, ¿cómo se está incorporando esta idea o esta perspectiva de los derechos culturales en vuestro ámbito de actuación y de acción? Eskerrik asko. Bueno, egunon denoi eta lehenengo eskerrik asko konbidatzeagatik, oso atsegina da zuekin tarte bat emotea, gure buruketak edo reflexioa zuekin partekatzeko. Bueno, yo quizá, si me permites, hago una pequeña historia reciente. Nosotros ya en el año 2023, desde el Gobierno vasco, yo hablo desde el ámbito de cultura, todo mi desarrollo profesional ha sido en el ámbito de la cultura, pero evidentemente la cultura no deja de ser un espacio que también convive con las personas y la sociedad, ¿no? Pues nos liamos la manta en redactar un plan estratégico que iba del 2023 al 2028. Y en ese plan estratégico, y esto está escrito, ya decíamos y ya decimos que la cultura debe estar situada mucho más en el centro de la política pública y de la sociedad, en la medida en que la cultura tiene muchas conexiones con otras políticas sectoriales y yo tengo la sensación de que esto no siempre ha sido así. Actualmente estamos redactando lo que nos gustaría que fuera la Ley del Sistema Cultural Vasco. Estamos en la gestión del anteproyecto. El periodo de alegaciones terminó el 12 de mayo y estamos ahora respondiendo a todas esas alegaciones que han entrado. No es una ley de derechos culturales, y este matiz sí quiero hacerlo, porque entendemos que lo importante, no voy a decir que de los derechos culturales no tengan importancia, lo importante para nosotros era, en este país existe ya un sistema cultural, pero a veces funciona de una manera donde no hay un marco normativo, no hay un documento que recoja todo eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en este marco normativo, en esta ley del sistema cultural vasco, en el preámbulo ya decimos que la cultura es un bien básico para la sociedad y los derechos culturales, nosotros por lo menos así lo entendemos, se ejercen en la medida que existe un sistema donde ejercerlo, porque si no hubiera un sistema, y en esto nos hemos inspirado en el sistema educativo o en el sistema sanitario o en otros sistemas que ya están funcionando, ¿no? Entonces, en este país tenemos un sistema cultural que hay que reconocerlo, hay que conocerlo y vamos a llevarlo a un marco normativo que eso también le da prestancia a estar en la lista de aspectos importantes que tiene esta sociedad. Porque antes escuchaba en la anterior mesa que ha habido una pregunta sobre la normativa o no normativa, ¿no? Yo siempre defiendo que es importante que la normativa esté, porque si no hay normativa, muchas veces, desde el punto de vista administrativo, no existes. Con lo cual, esto para mí tiene un valor importante. Entonces, derechos culturales, sí, evidentemente, en la medida en que hay un sistema donde puedas ejercerlos, porque es que si no, a veces, esta es una opinión ya personal, tengo la sensación de que hablamos de un término, una expresión que queda muy bien, pero en el departamento muchas veces preguntamos, ya, ¿y detrás de esto qué hay? Entonces no nos quedemos solo con esa imagen bonita y luego
apretemos el botón y detrás no hay nada, ¿no? Si os parece, lo dejo aquí y luego vamos profundizando en una buena materia más. Muy bien. Bueno, Egunon, guztioi, disculpad porque estoy justo en el centro y además me está dando la luz y no veo nada. Veo así como sombras, pero bueno, intentaré dirigirme hacia todos y todas. Agradecer a Gertu Cultura la invitación. Siempre un placer dar nuestro punto de vista sobre esta cuestión. Decía Andoni, el viceconsejero, que lógicamente la mirada por su parte iba a ser más centrada en el ámbito de la cultura. Yo, por la responsabilidad que me toca, la centro más en el ámbito social, ¿no? Yo soy el director de Cohesión Social, un ámbito que hemos impulsado en la Diputación Foral de Vizcaya desde esta última legislatura, desde el año 2023. Y nosotros teníamos claro desde el principio que cuando hablamos de cohesión social, evidentemente las políticas redistributivas son importantes, siempre la redistribución de los recursos entre toda la sociedad es importante para garantizar esa cohesión social, pero creemos, y en este caso lo llevo al terreno que tiene que ver hoy en la jornada, que la cultura, la mejor infraestructura social que garantiza una cohesión social es la cultura. Y por eso promover y facilitar el acceso, el desarrollo y la promoción de la cultura en su conjunto es un elemento de cohesión social para nosotros central. En nuestra estrategia, nosotros desarrollamos una estrategia que hemos denominado Bizkaisare, una estrategia que tiene una mirada hasta 2030. Hablamos y abordamos que la participación de las entidades, de las personas, de la sociedad en su conjunto en espacios culturales es un elemento central para generar vínculos y para generar cohesión social. Además, esto también yo creo que es un diagnóstico compartido. Consideramos que en los últimos años ha habido también fruto de ese individualismo que vivimos en el conjunto de la sociedad, ha habido una cierta desvinculación de las personas en su conjunto y ahí tenemos que promover ese factor de generar vínculos y la cultura, lo que es cultura en mayúsculas, ¿no? En lo que estamos hablando, ¿no? También las entidades y las personas que promueven esa cultura creemos que juegan un papel fundamental. Esperando, al final, como las dos dimensiones, ¿no?, que tiene también la cultura. Por una parte, esas políticas propiamente culturales, como apunta Andoni, ¿no?, que tiene que ver con la gestión de los propios sectores, infraestructuras, equipamientos, y sin olvidar, ¿no?, ese componente social, que es donde nos acerca esa clave de los derechos culturales, que tiene que ver con la ciudadanía y toda una serie de derechos asociados en ese vínculo de ciudadanía y cultura. Y cómo no hablar desde la dirección donde promovéis esa diversidad cultural, esa convivencia, esa interculturalidad, ese diálogo, pues tener la cultura también en el centro y además también como un medio, ¿no?, como un medio para generar espacios de encuentro, de diálogo, de conocimiento y de reconocimiento. Y de eso también saben las compañeras que nos acompañan también, Lucía e Idoia, y bueno, Lucía también desde de Fundazioa con Guruzu Cultura, Idoia desde el Museo de la Paz de Guernica. Entonces, también por vuestra parte, que nos contéis, ¿no?, qué barreras os encontráis todavía a día de hoy, ¿no?, pues para que todas las personas puedan participar, todo tipo de acceder y participar, ¿no? Como contadnos un poco desde vuestras experiencias. Bai, aurrera, Lucía. Bueno, eskerrik asko, Mego, eta eskerrik asko Gertu Kulturari konbite egiteagaitik, luzatzeagaitik, eskerrik asko hor zaudenei, teknikariak, eta, bueno, ia interesgarria da konpartitzen duguna. Ahí voy. Proyecto Guruzu Kulturak dentro de la reforma del edificio EDE. Contaros que hace unos años un grupo de personas fabularon, imaginaron unos futuros que ahora nos toca trabajar. Esa fabulación estaba basada en un legado de un grupo de mujeres de una congregación apostólica que eran las dueñas del edificio y que tradicionalmente hacían un trabajo social y iban adecuando el edificio a las necesidades que detectaban.
de esta fabulación y de este legado está el nuevo espacio, que está en el barrio de Indautxu. Os lo cuento así un poco porque estáis personas de fuera y es una manera de contextualizar y de contar de qué manera, en dónde estamos y lo que hacemos. Vale. En esta fabulación y este legado, estas monjas apostólicas, estas mujeres tenían un área que era, vamos a decir, como residencia, unas pequeñas celdas donde venían personas, mujeres que igual en procesos migratorios dentro del Estado español que tal, hombres que venían a trabajar al puerto, y había una parte residencial. En esa fabulación, ¿en qué se ha transformado? Se ha transformado en, dado las emergencias habitacionales que tenemos, en unos apartamentos dotacionales para familias en concreto que están en situación de vulnerabilidad y tienen esas necesidades. Debajo de esos apartamentos y relacionado con un comedor social que ya existía, hoy en día, y en esa población en lo que estamos trabajando, hay un comedor, hay un yatetxea, un restaurante normalizado, donde una de sus características es quienes trabajan en ese comedor, ¿no? en ese yatetxe. Y está llevado por una empresa Susperto, que es una empresa de integración social, y la mitad del personal que trabaja allí son personas que llevan muchísimos años en la restauración, y la otra parte son personas que están en procesos de reinserción laboral con las vicisitudes personales que tienen, que pueden ser procesos cualquiera que tenemos muchísimas de las personas a lo largo de nuestra vida. Vale. Unido a eso, a ese, digamos, conglomerado o ecosistema que solemos decir un poco casi en broma, ¿no? Está toda la parte de bulegoak, oficinas, a veces me salen de oficinas donde trabajamos las personas que estamos en EDE, ¿no? Entonces, hay áreas de formación, hay áreas de orientación al empleo, hay un área de mujer muy fuerte, hay áreas de participación. Bueno, Nacho puede contar mucho mejor que yo las áreas, pero compartimos un espacio. Y alrededor de toda esa nueva organización tenemos unos espacios, que es una Guruzu Plaza, donde ocurren cosas, y en ese conglomerado, en esa fabulación, en ese pensamiento y en esa imaginación, pues estaba la idea de crear una capa cultural, que aunque ya esté trabajada, pero que tuviera nombre, ¿no? Y es Guruzu Kulturak, en plural, ¿no? Y empezamos a trabajar hace un año, casi hablamos con Mirari, Gertu Kultura, casi somos ya yo berriak, ¿no? O sea, un poco en el ámbito de Vizcaya. ¿Y dónde nos colocamos? Pues nos colocamos en el ámbito de la democracia cultural, evidentemente. Con todo este contexto que os he dado y que van a seguir saliendo en las siguientes preguntas, respondo a tu pregunta, ¿no? O sea, porque yo creo que era importante saber desde dónde estamos trabajando. ¿Qué barreras tenemos? Pues las que ha dicho Bego, que son físicas, económicas, lingüísticas o de confianza, están. Pero la primera y más gorda que tenemos es este cambio de paradigma de cultura a culturac, de cultura a prácticas culturales, de la cultura como de la cultura desde una lógica económica hasta una lógica mucho más democrática y considerando a las personas en su agencia y a los colectivos en su agencia. Entonces, esa transformación, que parece quizá en este entorno sencilla, pues estamos contaminando, contando, invitando para poder conseguir que Guruzu Kultura, que sea eso, un espacio de democracia cultural. Vale.
Eskerrik asko nire aldetik gertu kulturari eta batez be proiektu hau aurrera eroatagatik urtebete daroago programa honegaz eta guretzat oso aberasgarria izan da. Vale, continúo en castellano ahora para responder al tema de qué barreras encontramos. Yo, como ya me ha presentado Bego, vengo del mundo de los museos. Entonces os voy a dar mi visión desde los museos de qué barreras podemos encontrar o encontramos en este ámbito. Bueno, lo primero, igual una de las ideas generales es que la cultura en sí no es un negocio, económicamente no genera dinero. Y yo creo que es una idea que debemos erradicar completamente, porque sabemos, todo el mundo que estamos trabajando en este ámbito de la cultura, somos muchísimas personas en todos los ámbitos que unen a la cultura, y creo que este es un punto muy importante, romper esa barrera de decir, la cultura si es un negocio, genera dinero, y bueno, esa es la primera idea. Luego, así ya temas más puntuales. En muchísimos casos, cuando hablamos de la cultura, hay veces en los que decimos, bueno, a todas las personas no las vemos, no las aceptamos, por ejemplo, no sé, en un acto como la ópera, el ballet, es como si son actos muy elitistas. Y dices, a ver, si la cultura es para todo el mundo, pues bueno, deberíamos cambiar también esas ideas. Y luego, en otro tema también suele ser que la cultura la tomamos desde el punto de vista del ocio, de un tema lúdico. Entonces las personas que económicamente no lo pueden afrontar, decimos, bueno, pero si tú no lo puedes afrontar, ¿por qué vas a participar, etcétera? O las personas, igual no desde fuera, pero las personas que económicamente son vulnerables no se ven en esos espacios, no son bien acogidas o no se sienten bien acogidas. Entonces yo creo que también debemos romper esas barreras. Luego, en otros muchos casos también hablamos de las barreras idiomáticas, lingüísticas. En muchos casos a las personas que trabajamos en los museos se nos exige conocer idiomas. Euskera, erdera, inglesa, francesa, chino, pero nunca le damos el valor de la lengua de signos. ¿Por qué no aprendemos la lengua de signos? ¿Por qué no se nos valora por ese idioma además que es tan necesario para muchas personas? Luego, hay en otros casos pues bueno, que no hay suficiente representación o que lo que organizamos en muchos casos lo organizamos sobre todo para las mayorías, pero no los grupos minoritarios. Es que como no son rentables o como solo me van a venir 2 personas, ¿cómo voy a guardar 2 horas de mi museo, este espacio, solo para que me vengan 2 personas? Y luego vamos comprobando que no es cierto. Al final, en un principio quizás vengan 1 o 2 personas o quizá nadie, pero poco a poco, cuando damos a conocer lo que se hace, cómo se hace, y gracias a los proyectos como Gertu Cultura, vemos que todo esto se puede romper, que la gente está deseosa de participar, de venir, de formar parte de la comunidad. Entonces, es hacer ese esfuerzo de no pensar solo en la mayoría, sino también en las minorías. Luego, en otros muchos casos, suele ser que últimamente lo estamos haciendo, ponemos todo que sea digital. No, la reserva me lo haces a través de Internet. Yo te estoy llamando por teléfono, ¿no me lo puedes hacer directamente? Bueno, son pequeños ejemplos. Y luego otro punto muy importante también me parece que, desde el punto de vista de los museos, desde lo que yo conozco mejor, es que generalmente cuando las personas que contratamos no tienen ninguna necesidad especial, no te das cuenta de lo que realmente supone esa situación. Y esas contrataciones de las personas, pues bueno, yo creo que tendrían que ser más variadas en todos los sentidos.
y bueno, luego el tema de la situación laboral también de las personas que trabajan, pero sobre todo también tener esa visión general y tener compañeros y compañeras que tengan, bueno, necesidades diversas y que nos pueden ayudar a abrir esa mente y a ver y facilitar el acceso a muchísimas personas. Pues muy, muy interesante todo lo que nos habéis trasladado en esta primera ronda. Decías, Idoia, ¿no? Como, como en el día a día, en esa práctica, identificáis esas barreras, ¿no? Que os hacen reflexionar, ¿no? Y también, hombre, pues reconocer también el esfuerzo también de los museos, ¿no? Que con esa visión del museo tradicional y que estáis haciendo un esfuerzo también muy grande para cumplir con esa función social que la ciudadanía, ¿no? Queremos que tiene que tener esos museos y sabemos que desde Museos de Vizcaya estáis haciendo esos esfuerzos, abriendo también vuestras puertas cada día, pero también además en esas jornadas europeas de patrimonio que desde Vizcaya y otros territorios también de Euskadi también se suman, ¿no? A repensar desde los museos pues también y desde el patrimonio, pues cuestiones que tienen que ver con esas barreras y retos que tenemos como sociedad y que también hay que abordarlos desde el patrimonio. De los derechos económicos sociales de los profesionales de las artes y de la cultura, habrá luego una pregunta, ¿vale? O sea, que también lo vamos a traer. Y, bueno, lo que sí que hemos visto, Andoni y Nacho, es bueno, que hay un montón de agentes, de actores que están participando desde unos espacios u otros, ¿no? También como desde Gurusu Kulturak, pues también quieren ser parte, ¿no? de esta democratización de la cultura, ¿no? Nos vamos a decir así. Entonces, ¿qué tipo de colaboraciones institucionales, sociales, de cooperación, pues necesitaríamos, ¿no? para que esta responsabilidad sobre la cultura pues pueda ser más compartida, ¿no? ¿Qué tipo de colaboraciones podrían darse o se están dando ya? Yo al inicio hablaba de la importancia de trabajar en sistema, ¿no? Porque cuando trabajas en sistema todos somos mucho más, o sea, haces que los proyectos tengan más músculo. Y voy a dar unos datos, que en cultura también cuando se gestiona hay que dar datos, ¿no? Pues, por ejemplo, este país tiene más de 70 teatros municipales, más de 300 bibliotecas, tiene también pues, una red de museos importante. O sea, todo esto, a veces tengo la sensación de que hacemos lecturas muy individualizadas y no hacemos una lectura colectiva, ¿no? Y además, hay que decirlo claro, gobernar este país tiene su complejidad. Pues porque, bueno, tenemos la Ley de Territorios Históricos, donde las diputaciones forales tienen sus competencias, el gobierno las suyas, y el gran elemento, que a veces no lo valoramos, son los ayuntamientos. Los 300 y pico ayuntamientos que tiene este país son los grandes programadores culturales de este país. Y voy a traer otro dato, no os quiero aburrir con datos, pero este es un dato del Observatorio Vasco de la Cultura. En Euskadi se programan anualmente en torno a unos 25.000 actividades culturales. O sea, la oferta es muy amplia. Si esto hacéis una división entre la población que puede tener la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues salen, creo que son como a 60 actividades diarias, ¿no? Entonces, esto, y me lo hizo ver una persona que está en la Unión Europea, una persona italiana, experta en políticas culturales, que decía que esto también define la fortaleza que tiene una sociedad. Porque en la medida que hay estas programaciones es porque hoy hay una inquietud, primero porque alguien lo promueva y segundo porque entiendo que esa oferta tiene una receptividad, ¿no? Y cuando digo oferta hablo en un sentido amplio, no solamente como consumidor pasivo, ¿eh? Entonces, por eso digo, cuando trabajamos en red, trabajamos como sistema, tenemos que ser mucho más fuertes que trabajando de manera individual. Lo que pasa es que a veces es cierto que nos metemos en el día a día y nos cuesta un poco levantar la cabeza, ¿no? Y esto es mío y esto es tuyo, entonces ahí empezamos mal. Y la colaboración, yo siempre lo digo, en los años de experiencia que tengo, depende mucho de la persona con la que estés enfrente. Y hay un valor que creo que a veces no le damos lo suficientemente importancia, ¿no? Le damos nosotros valor al impacto socioeconómico que tiene la cultura. Entiendo que tiene un impacto social y un impacto económico también, depende si hablamos de industria o hablamos de asociaciones o
o de otro tipo de entidades jurídicas, pero hay un aspecto importante, la empatía. Tenemos que ser mucho más empáticos, porque nosotros, los que estamos en esta mesa, posiblemente si habláramos de cultura nos pondremos de acuerdo. Pero es que hay otra mucha gente que no forma parte de nuestro ámbito y no entiende muy bien a qué nos dedicamos. Y a veces nos falta un poco de empatía, abrir las puertas, levantar la cabeza y tener la capacidad de explicar al de enfrente la importancia que tiene el trabajo que hacemos, cada uno desde su ámbito. Yo coincido plenamente con lo que dice Andoni. Es más, yo, cuando has hecho la pregunta, lo que estaba pensando en la respuesta era tenemos que rozarnos más y mejor. O sea, yo creo que es verdad lo que dice Andoni. Hay un ecosistema, ¿no?, desde el ámbito de la cultura, pero desde el ámbito social muy amplio, muy rico y muy diverso en Euskadi, en Vizcaya. Eso es muy positivo. Pero hay veces que entre el día a día, ¿no?, que siempre decimos nos lleva, y luego esa falta de empatía, ¿no?, de conocimiento y de ponerse en el lugar del otro a la hora de comprender qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, muchas veces perdemos muchas oportunidades, muchas posibles sinergias que se pueden encontrar. Entonces yo creo que es verdad lo que dice, yo coincido ahí en el mensaje que lanza también Andoni, ¿no?, de que las personas a veces son importantes, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo lo veo en mi dirección, una pequeña dirección dentro de una diputación en este país tan pequeñito que tenemos, pero complejo. Todos los días el mensaje que traslado al equipo es que tenemos que empezar a rozarnos más con compañeros de la Diputación, pero también con otros agentes con los que además estamos en el día a día hablando, ¿no? Que se presentan proyectos, subvenciones, nos invitan, participamos, pero tenemos que hablarnos más, tenemos que rozarnos más para conocer. Me ha gustado, por añadir un matiz, y lo ligo un poco con mi primera intervención, me ha gustado el mensaje, ¿no?, de la democratización de la cultura, ¿no?, de intentar promover esa democratización en la cultura. Yo creo que, hablo desde Vizcaya, lógicamente, Vizcaya es un territorio muy diverso en su composición, afortunadamente cada vez más diverso. Yo creo que ese es un mensaje también que me gustaría trasladar. Pero hay que poner el foco en que toda esa diversidad pueda acceder en condiciones democráticas a la cultura, acceder y participar en esa democracia, o sea, en esa cultura. Creo que en ese sentido, y vuelvo al mensaje inicial que decía, el que toda esa ciudadanía en su diversidad pueda acceder, participar y construir cultura es un elemento cohesionador fundamental para el futuro de Vizcaya y de Euskadi. Entonces yo creo que es fundamental seguir trabajando en esa línea. Sí, Nacho, además desde vuestro plan, ¿no?, yo creo que recordar, ¿no?, cómo habláis de esa diversidad como ese patrimonio social del territorio, ¿no?, ese patrimonio social. Y doy fe que el equipo de la dirección son personas muy cercanas y muy accesibles y un buen equipo, un equipazo. Y también, Andoni, ¿no?, cuando hablabas de esas cifras de programación, de equipamientos, ¿no?, de ese músculo que existe en el territorio, también recordar aquí ese portal vasco de la cultura, Kulturklik, que no creo estar equivocada si digo que es de los portales más visitados y que es una referencia para la ciudadanía cuando hay que identificar qué actividades culturales se están organizando en el territorio. Y que, por cierto, sí que existe ya una comunicación y acciones concretas para que ese portal de la cultura vasca también sea para todas y para todos, ¿no? A veces es una cuestión también de llegar a y dar a conocer. Y esto digo por el trabajo que se está haciendo también en colaboración con Cultura de Gobierno Vasco y el Foro Vasco de Migración y Asilo, ¿no?, desde ese grupo de trabajo sobre cultura, participación y sensibilización, para que las personas migradas también conozcan ese espacio de referencia cultural que es Kulturklik, tanto para saber qué se está programando como también para dar a conocerse
pues ellos y ellas mismas como profesionales de las artes y de la cultura y de las actividades que están organizando. Y hay un dato que también nos lleva al interés que tiene la actividad cultural que existe en este país. CultuClick es la tercera web más visitada del Gobierno vasco. Y esto, bueno, hemos llegado a tener más de 10 millones de páginas visitadas y más de 3 millones de usuarios. O sea, empezamos como una agenda cultural y hemos ido creciendo, entendiendo que estratégicamente tiene que ser una ventana donde toda persona que tenga curiosidad pueda acceder a lo que pasa en su municipio, en su barrio o en su territorio, además pueda adquirir entradas, pueda acercarse y, bueno, es una fuente de conocimiento muy importante. En este momento estamos en un nivel muy alto y da un poco vértigo, porque cuando vas creciendo, pues ves el crecimiento, pero cuando llegas dices, ¿cuánto más vamos a poder crecer? Bueno, en la medida en que seamos capaces de gestionar ese proyecto, hacerlo interesante y que las personas tengan curiosidad por entrar y decir qué pasa hoy en, no sé, en cualquier pueblo de este país, ¿no? Está la web, está Instagram, TikTok, con calma, ¿no? Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poco. Vamos a hacer las cosas bien. Eso, vamos a hacer las cosas bien. Y Lucía Idoia, ¿Cómo podemos construir esos espacios, ¿no? Desde vuestros diferentes equipamientos, donde todas las personas puedan crear, expresarse, participar sin barreras? ¿Cómo se puede construir? Bueno, he hecho así una pequeña lista y también hablar desde la humildad, que estamos empezando, ¿vale? Entonces, es una pregunta muy difícil. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos abriendo puertas, ofreciendo espacios de discusión, de debate, de pensar en las culturas como foros, la idea de plaza, de ágora, de construcción cultural, de un modelo no jerárquico. Entonces, invitamos, cuidamos, generamos confianza, mezclando e incluyendo en lo que podemos y en lo que hemos empezado. Entonces, hemos hecho relaciones, claro, tenemos relaciones con el barrio de Indautxu, empezamos a crear colaboraciones que seguirán saliendo, ¿no? Pero cosas que hemos hecho, ¿no? Y que pues tenemos acuerdos, por ejemplo, con Indautxuko Euskera Talde, ¿no? Que necesitaban un espacio para hacer pues unos bakarlariak, no sé qué, tal, y llamaron y sí, pues tenéis esto, tenéis este espacio, tal, y alucinaban, ¿no? El que pudieran disponer de un espacio donde para actividades que son de acceso universal, con comillas, lo que son acceso universal respecto a las culturas minorizadas, pero eso será otro tema. Tenían un espacio, la Jai Batzorde, ¿no? De Indautxu. Han preparado las fiestas allí, en un momento dado el tiempo y el clima iba a caer tormenta, pues Guruzu plazan, venga, Guruzu plazan, ¿no? Se trasladó una cosa para las criaturas, un antzerki. 11 vueltas. Son unas mujeres tejedoras de la 11, de edad avanzada, algunas ciegas, con dificultad. Empezaron a venir a tejer y nos decían que se sentían bien y que era un espacio seguro y que se sentían muy acogidas y bien tratadas, ¿no? Entonces, estamos empezando así y tenemos idea de continuar así, abriendo, cuidando y pluralizando de alguna manera. Bueno, en nuestro caso, sobre todo, yo creo que un punto importante para participar sin barreras sería crear espacios donde nos podamos encontrar personas diversas, colectivos diversos, conocernos, ver nuestras diferencias, pero también nuestras similitudes, que es lo que nos une. Porque de ahí ya será mucho más fácil crear cualquier red, etcétera. Bueno, claro, lo de siempre, teóricamente garantizar la accesibilidad universal, que se dice fácilmente, pero luego llevarlo a cabo ya tiene muchas más dificultades. Pero bueno, poco a poco vamos dando pasitos en ese ámbito también. Y luego nos parece muy importante también fomentar
espacios seguros y acogedores. Para mucha gente, o sea, a nosotras nos pasa en el museo, cuando vienen grupos de adolescentes o de personas mayores, todo el barullo que se monta, todo el ruido, etcétera. Entonces dices, bueno, al final dijimos, vamos a crear unos horarios, unos momentos específicos para gente, para los que vienen individualmente, para gente que quiere estar más tranquila. Entonces, esas opciones también están ahí, porque si quieres crear, si quieres expresar, necesitas entornos también que sean tranquilos, que sean acogedores, etcétera. Luego otro punto, como hemos visto, el pensamiento crítico. Los museos en general yo creo que nos ayudan muchísimo a desenvolver, a desarrollar ese pensamiento crítico tan importante que como sociedad debemos fomentar. Y para ello la cultura es estratégica. Y en nuestro museo también, hablando de la paz, del bombardeo, etcétera, siempre damos un paso de hoy en día qué pasa, qué es lo que hacemos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, etcétera. Entonces, ese enlace de la cultura del ayer, del hoy, del mañana, unir todo esto también nos parece muy importante. Qué importante, generar el pensamiento crítico, ¿no? Y además en vuestro caso también el componente fundamental de la enseñanza de la historia, ¿no? También fundamental en vuestro museo, y hablar de la necesaria convivencia pacífica, ¿no? Que es un derecho, el derecho a vivir en paz y el derecho a la paz, y que parece que se nos hace arduo, ¿no? El alcanzarlo y llegar a acuerdos para que así sea. Habéis hablado de cuidado, de crear espacios de cuidado, de confianza, de diálogo, que sean seguros, acogedores, que den lugar a la escucha, a la reflexión, ¿no? A la conversación, al pensamiento crítico, al respeto, y también abrirse, ¿no? Abrirse a la comunidad, al barrio, ¿no? o a la localidad, y desde ahí también a la provincia. Y claro, ahí es cuando también vosotras apuntabais, ahí es cómo pasamos de la teoría a la práctica, que también decía Andoni. Claro, es que hablar de derechos humanos, hablar de derechos culturales, claro, eso luego hay que llevarlo a la práctica, y eso implica políticas, con unas medidas, con unos compromisos, con unas acciones, con normativas, con presupuestos, con qué se prioriza, qué es ahora, ¿no? Claro, todo esto hay que llevarlo a la práctica. Y claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Andoni, Nacho, ¿cómo se hace? Y luego también el cómo se hace, y también que nos digáis, pues bueno, qué está funcionando, dónde también os estáis encontrando pues igual algunas dificultades, pues cómo se hace para materializar los derechos culturales. Yo creo que hay algunos retos, como apuntaba Idoia, ¿no? Y esto ahora que no me oye nadie, lo pongo en común con todos vosotros y vosotras. Yo tengo una preocupación que es la financiación, porque en el marco teórico y en las acciones podemos discrepar más, menos, pero estoy seguro que hay un momento donde hay ese punto de encuentro, ¿no? Pero esto ya es algo global. Esta preocupación yo la tengo hace tiempo. El ciclo económico que estamos viviendo, pues de momento, afortunadamente, no hemos tenido ningún pico negativo, pero en algún momento va a llegar. Y sí es verdad que el sector público tiene un peso importantísimo en esto, pero en algún momento va a haber que abordar cómo se financia todo esto. En el momento que haya un ajuste, pues ahí posiblemente va a haber tensiones. Y a mí me preocupa cuando hay intervenciones públicas, sobre todo cuando hay partidos políticos de la oposición, ¿no?, que dicen que se va a mermar los servicios en la sanidad y en la educación. Poca gente se acuerda de la cultura. ¿Alguien se imagina una sociedad en la que no haya cultura? ¿Alguien se imagina las 300 y pico bibliotecas cerradas? ¿Alguien se imagina los 70 teatros cerrados? ¿Alguien se imagina los museos cerrados? Porque esa es entonces la sociedad en la que estamos pensando, ¿no? Hablemos también de cultura en los discursos públicos. Yo suelo echar en falta, fíjate, y lo digo yo.
pero me preocupa la financiación, ¿no? Porque la educación cada vez requiere más recursos, la seguridad cada vez requiere más recursos, la industria cada vez requiere más recursos. Entonces, aquí va a haber un momento, y espero equivocarme, no quiero yo ser agorero, porque entre otras cosas a mí me tocaría torear con esto, que no es fácil, pero creo que uno de esos grandes retos será, ¿y al futuro qué, no? Hablando de empatías, por ejemplo, y aquí vamos ya quizá más hablando de la industria cultural, ¿no? El cómo financiar ese aspecto profesional de la cultura, que también la hay, porque hablamos de cultura como un término que todo el mundo lo entiende, pero bajo ese paraguas de cultura hay un mundo. Desde el cine, la televisión, el teatro, la música, el mundo de las corales, el mundo del folclore, hay un mundo, el mundo del patrimonio. O sea, cultura es un ámbito enorme. Otro caso es que igual no hemos sido capaces de ser lo suficientemente empáticos para que una parte de la sociedad, una parte de responsables no entiendan qué hay detrás del término cultura. Y cuando lo explicas hay gente que se queda un poco sorprendida, ¿no? La fiscalidad, que es un tema que hasta ahora no se tocaba. Yo he hecho unos años en la Diputación y el que ahora es el viceconsejero de Hacienda en el Gobierno estaba en la Diputación. Pues ahí conectamos, entendiendo, tenemos que empezar a abordar otros modos de financiar también este tipo de actividades. No hablamos ya del mundo amateur, ¿no? Yo estaba en el mundo amateur muchos años también, pero creo que habrá que empezar a bucear otros modos de abordar todo este mundo que nos viene. Y no quiero ser agorero, es simplemente una opinión personal que quería compartir con vosotros y con vosotras, y bueno, dispuesto también a coger ideas, que no es fácil, es un tema muy espinoso. Sí, yo comparto lo que dice Andoni, ¿no? Yo creo que hay que elevar el papel de la cultura. Se echan falta, es verdad, yo no estoy en ese mundo, pero sí que es verdad que desde fuera, casi me atrevo ya a situarme de momento, en un momentín como ciudadano, que la cultura no está en el foco de nadie, ¿no? Y sí que es verdad que lo conecto con mi primera idea, sin cultura no hay sociedad. No hay cohesión social. Sin todo lo que supone la cultura, como bien ha explicado Andoni, no hay cohesión social. Entonces, pongamos en el primer foco lo que supone la cultura y a partir de ahí hablemos de las cosas concretas, evidentemente, que tienen que ver con la cultura, desde la financiación claramente y desde las condiciones que hay en el marco de todas las personas que están trabajando ahí. Eso me parece importante. Yo no tengo varita mágica, no suelo ir por ese lado, pero sí que creo que en este caso hay que pensar en lo pequeño también, pensar en lo pequeño, ¿no? Hay veces que tratamos de imaginar desde lo macro hasta lo más pequeño y yo creo que en este caso a lo mejor hay que darle un poco la vuelta, pensar desde lo pequeño, desde las pequeñas iniciativas de barrio, ¿no? En este caso el ejemplo de Gurusu Cultura, ¿no? En el marco del proyecto EDE, pues es un ejemplo. Como ese hay otros muchos que evidentemente a través de esas pequeñas iniciativas se va construyendo cultura también como elemento cohesionador y desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde el gobierno vasco y desde el conjunto de todas las instituciones tengamos que imaginar que desde esas iniciativas pequeñas, bien articuladas, bien conectadas, es donde se van garantizando muchas de las cosas que luego como sociedad pues bueno, nos garantizan este bienestar colectivo que tenemos. A partir de ahí, yo creo que como mensaje me quedo con lo que ha dicho Andoni, ¿no? Elevar el papel de la cultura, lo que supone la cultura en el discurso político creo que sería importante. Interesante, ¿no? Recojo estas dos ideas, esas pequeñas iniciativas y luego también elevar el papel de la cultura cuando hablamos de prosperidad también de nuestro territorio. Entre esas pequeñas iniciativas que también son capaces incluso de cambiar hasta el paisaje de un barrio. Yo creo que también está aquí, está Gurusu, pero también está aquí Etorkizuna Musikatan, ¿no? Que es una iniciativa también surgida de los barrios altos, con esa joven orquesta de familias que igual no se llegarían a plantear que sus hijos e hijas pudieran acceder a una educación artística. Aunque existen las escuelas municipales, que existen, pero a veces no es tanto, como también habéis apuntado, tal vez el equipamiento está, pero también hay algo que hay que trabajar de cerca, ¿no? En ese convencer,
en ese que las familias puedan ver esos pequeños cambios en la infancia. Y me gusta mucho cómo suele decir María, la presidenta de Etorkizuna Musikotan y de Asociación Orai, cuando dice como de repente esa calle de San Francisco, cuando aparecen esos niños y niñas con sus instrumentos, algunos más grandes que ellos y que ellas, bueno, pues ya el paisaje ya ha cambiado. Ahí hay algo que ha cambiado ya, ¿no? desde lo más cercano. Y eso también es elevar el papel de la cultura desde lo micro, ¿no? Incluso desde esa calle. Y ahí, como bien apuntaba Sandoni, el tema de la financiación, ¿no? Que es como una losa que vivimos, ¿no? Quienes formamos parte de cultura, que sabemos que suele ser la primera que suele salir perdiendo cuando hay momentos críticos. Sin embargo, un momento crítico que vivimos todas, como fue el de la pandemia, que de vez en cuando hay que rescatarlo también para rescatar lo que la cultura supuso para toda la ciudadanía en aquel momento. Menos mal, la gente redescubriendo que existía la biblioteca digital de la UNESCO. Se nos olvidó muy pronto, ¿eh? Sí, no, y era como que de repente la gente se acordaba que la página web del INAEM tenía toda la colección de artes escénicas y la podías ver desde tu casa. Bueno, de repente una conexión ahí con lo cultural, con la música, ¿no? Hasta con el teatro desde casa. Es algo... Bueno, pues no perdamos ese foco de lo que implica la cultura, incluso en los momentos más precarios y más duros, y también elevar la cultura a esa dimensión fundamental también para cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Hablamos de economía, hablamos de la dimensión social, hablamos de la dimensión medioambiental, y también tenemos que hablar de la dimensión cultural del desarrollo, y el desarrollo no deja de ser otra cosa que la prosperidad, ¿no? Deseada por absolutamente todas las personas desde su territorio, ¿no? Desde su concepción de desarrollo y de prosperidad desde el territorio. Bueno, ha salido el tema de financiación, ¿no? Entonces también, Lucía e Idoia, habéis hablado mucho de cuidar a las personas que se acercan a vuestros espacios. Pero ¿cómo os cuidáis vosotras? ¿No? O sea, ¿cómo también cuidar a esas personas que sostienen la cultura? Artistas, mediadoras, profesionales de las artes y de la cultura, ¿no? Porque es verdad que a nosotras nos mueven, bueno, a nosotras y a nosotros, yo creo que también eso es compartido, somos personas muy motivadas, muy entusiastas, claro, pero también es que tiene que haber unas condiciones dignas y también que sean sostenibles, porque también se apuntaba en la mesa anterior, ya no vamos a hablar de proyectos, estamos hablando de procesos, una transformación importantísima en las personas y en el territorio. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar a las personas que sostienen la cultura? Cuando leí tu pregunta, lo primero que me salió era muy fácil pagando. ¿No? Retomando lo que Andoni dice, muy fácil pagando, ¿no? Y luego viene la reverberación y la reflexión, ¿no? Y por el conocimiento, situado. Hay un proceso, las personas que tradicionalmente han estado trabajando en el ámbito cultural han vivido situaciones de precariedad muy importantes por el tipo de trabajo, por la excepcionalidad, los diferentes ritmos y la manera de trabajar. Y por un desarrollo también de lo que consideramos la cultura, había procesos de autoexplotación, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa precarización se ha expandido y en la situación en la que estamos ya no somos un ámbito de las personas que estamos en el ámbito, digamos, de las culturas o de los trabajos culturales. Gran parte de las personas trabajadoras por precariedad de precios de vivienda, tal, estamos llegando a ser una nueva clase del precariado, ¿no? O sea, y es un problema social que tenemos y que lo estamos viviendo, ¿no? Y entonces he estado haciendo búsquedas, he estado leyendo mucho porque me parecía que era un temazo y era importante.
Y he encontrado nuevas fabulaciones o nuevas imaginaciones, ¿no?, de maneras cómo podemos enfrentar esto. Y entonces había algunas ideas que planteaban que trabajando desde la democratización, ¿no?, y cuando, digamos, las personas somos mucho más sujetos o activas en la producción cultural, eso produce unas transformaciones del hecho cultural y de los procesos económicos, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos un bonito trabajo y una bonita reflexión para ver cómo podemos impactar para que las lógicas económicas las vayamos transformando. Y ahí lo dejo, porque me parece difícil, pero creo que es un espacio de trabajar y de problematizar y de imaginar. Bueno, yo en mi caso, como siempre, me voy al ámbito de los museos y yo querría hablar de las condiciones laborales de muchísimas personas, no solo en el ámbito de los museos, sino también en el ámbito de los artistas y demás. Yo creo que unos convenios laborales dignos, estatutos como el Estatuto del Artista, que ha mejorado muchísimo las condiciones de los artistas, de muchísimas personas que estamos trabajando en los museos, subcontratas, que está muy generalizado, por ejemplo, en Euskadi, a nivel estatal también lo estamos viendo. Entonces, toda esta situación laboral yo creo que sería muy interesante darle una vuelta, ver la importancia de asociarnos, de cómo podemos trabajar para mejorar, acompañarnos, ayudarnos, etcétera. Yo creo que es muy importante. Y luego tener en cuenta también que todo el tema de la cultura, las personas que trabajamos en el ámbito de la cultura, etcétera, son profesiones. Una cosa es la vocación, ¿vale? Me gusta, lo hago porque me parece interesante, pero sobre todo que son profesiones también y hay que darles el valor y la importancia que tienen los artistas o todas las personas que estamos trabajando en este ámbito. Y bueno, como se ha visto ya, la cultura es esencial en nuestra vida cotidiana, ya lo hemos hablado, ya lo has comentado en el tema del COVID, lo importante que fue la música, compartir la música con los de mi portal, con los de mi barrio, el cine, el teatro, leer, todo a lo que podíamos acceder online, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí nos dimos cuenta de la importancia de la cultura, de la fuerza que tiene, de la necesidad que tenemos de la cultura y de lo importante es de la importancia que tiene de cuidar a todas esas personas que trabajamos en este ámbito. Gracias también por traer también esta reivindicación desde el ámbito de quienes trabajamos en la cultura y las artes, como bien apuntabas. Ahí está ese Estatuto del Artista, ¿no?, con una serie de medidas, ¿no?, que se han ido adoptando en los últimos años y que, ¿no?, pues desde esas necesarias conversaciones, ¿no?, con fiscalidad, con empleo, con otros ámbitos, bueno, pues se va dotando, ¿no?, de pasos necesarios para la profesionalización del sector, también esa reivindicación de la profesionalización. Y además también, ¿no?, en cultura, que hablamos de esa subcontratación, hablabas, ¿no?, de quienes están igual en la educación, en la mediación, en estos equipamientos. Bueno, pues también esas reivindicaciones están sobre la mesa. Ha sido la palabra democratización en varios momentos, entonces yo voy a seguir los pasos previos de Idurre, que abría micrófono al auditorio, y tenemos un par de minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, si no, yo hago una ronda finalísima para
¿no? De verdad, o sea, con la oportunidad que tenéis aquí de preguntar, de verdad, bueno, vale. Bueno, una pregunta que creo que no es muy difícil. De cara a la universalización de los derechos culturales, ¿qué medidas creéis vosotros que se podrían implementar en ese sentido? Bien, yo es un poco como también como qué se podría priorizar, ¿no? Para hacer. En nuestro caso, el anteproyecto de ley que se está tramitando antes de enviarlo al Parlamento, hay un compromiso en una de las disposiciones adicionales, la primera o la segunda, habla de una carta de servicios de derechos culturales. Entendemos, bueno, que puede ser un documento donde ahí se pueden recoger por lo menos acciones concretas y que luego allí donde hay un servicio público de cultura haya una carta de servicios mínimamente para que el ciudadano o la ciudadana conozca qué servicios tiene en su municipio, en su equipamiento habitual o en la biblioteca que suele acudir o en el museo al que suele ir, ¿no? Nos parece que como marco normativo sí ya traza una línea que, bueno, veremos qué recorrido hace, porque nosotros evidentemente ese documento lo trasladamos al Parlamento y en el Parlamento tendrá un recorrido X. Pero bueno, en principio el planteamiento nuestro es que hay una carta de servicios y una carta vasca de derechos culturales. Bueno, pues tenemos ese recorrido al que daremos seguimiento. No sé si para finalizar súper brevemente, también tomando tu pregunta, bueno, pues ¿cuál es la prioridad más inmediata, por así decirlo, ¿no? Que tengáis en clave de derechos culturales cada uno desde vuestro ámbito, ¿no? En este caso es la ley del sistema cultural vasco y esa carta. Nacho, en vuestro caso. Yo creo que el mensaje que trasladaría es no solo el acceso a la cultura. O sea, estamos hablando de derechos culturales y parece que estamos poniendo el foco en el acceso a la cultura, que es importante, evidentemente, como derecho, pero también la participación y la promoción de la cultura. Y ahí es donde, lo digo un poco, yo creo que con el mensaje que ya he trasladado, ¿no? La importancia de que la sociedad en su conjunto, y en el caso de Vizcaya, un territorio diverso, toda la sociedad pueda acceder, participar y promover cultura. Y ahí yo creo que todos los agentes institucionales y sociales tenemos que ponernos de la mano para que a partir de todos los instrumentos que estamos poniendo en circulación, cada uno desde su ámbito, busquemos esas conexiones para que todo el mundo pueda participar. Y mensaje final, si me permites, he hablado de elevar el papel de la cultura, que antes comentaba también Andoni. Insisto, cultura como elemento cohesionador fundamental en nuestra sociedad. Creo que ese es un mensaje que me gustaría trasladar, porque en el ámbito en el ámbito social en el que yo me muevo con todas las entidades, has mencionado el proyecto de Noray, ¿no? Lo vemos claramente, o sea, el papel de la cultura o de las culturas. Me ha gustado también esta concepción, ¿no? De las culturas en sentido amplio. Como elemento cohesionador es clarísimo. Entonces, mirando al futuro y mirando a esa sociedad cohesionada o a esa Vizcaya cohesionada que buscamos, creo que hay que darle ese peso o esa importancia a la cultura. Bueno, contaros que nos estrenamos Guruzu Kultura con Etorkizuna Musikatan, pero contestando a tu pregunta. A ver, uno de los retos o cuestiones que nos parecen fundamentales, porque estamos personas desde el privilegio, ¿no? Es colocar a las personas que no están en el privilegio en espacios decisorios y de desarrollo, ¿no? Y sobre todo en el contexto y en el ecosistema que tenemos en EDE y Guruzu Kulturak, ¿no? Y aprendemos de lo que nos ha enseñado todos los procesos decoloniales, ¿no? En lo que la colonialidad ha servido para crear un sistema de creencias y de estructuras donde el eurocentrismo era fundamental, donde había unos paradigmas, pues establecer unos procesos de construcción, un análisis de los sesgos, y también los feminismos nos han enseñado que podemos establecer leyes y normas, que Andoni también lo ha dicho de una manera transversal, pero los sistemas de dominación siguen, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener esa
conciencia de dónde estamos, las personas que estamos aquí, de dónde estamos hablando, de quiénes faltan, pues quienes faltan, esa parte de quienes faltan, nos gustaría que en el proyecto Gurusu Cultura, y en ello tenemos que trabajar, y estamos trabajando en nuestros sesgos y nuestra mirada, que sean personas importantes hacia dónde dirigir el proyecto. A ver, en nuestro caso yo lo que veo es, por un lado ya se ha apuntado el tema del feminismo, la cultura. Si vemos los porcentajes, en muchísimos casos las personas que trabajan en el ámbito cultural somos mujeres, muchísimas, en los museos muchísimo más yo creo, y las que consumimos también yo creo que un porcentaje muy alto somos las mujeres. Entonces yo creo que eso también tiene su fuerza y su importancia. Y luego, por otro lado, creo que desde mi punto de vista, desde los museos, etcétera, creo que debemos dar muchísima importancia a la formación de las personas que están de cara al público, que son al final las que menos oportunidades tienen de formarse, de conocer, de ir a este tipo de eventos, y son las que están directamente trabajando o admitiendo o explicando, están todo el día con las personas, con los visitantes, etcétera, y son quienes más deberían tener la oportunidad de conocer la diversidad, cómo tratar, qué hacer. Entonces, yo creo que la formación es muy importante, pero sobre todo, tanto en las bibliotecas, museos, en cualquier sitio, que esas personas que están de cara al público tengan oportunidades como las que tenemos en las personas que estamos en las oficinas, que somos más privilegiadas, yo creo. Entonces era esa reivindicación. Pues nos vamos con estos últimos mensajes y muchísimas gracias. Eskerrik asko. A vosotras, eskerrik asko.